Pensamiento Crítico. Y es un programa para la formación política e ideológica del pueblo. Tenemos como invitado hoy a Tulio Monsalve. Profesor, buenas noches, Tulio, ¿cómo Buenas estás? noches, Miguel. ¿Cómo estás? Y el tema que vamos a tocar es el de ¿qué es el poder? ¿No? Es un tema muy complejo que vamos a tratar al menos de dar unas señas iniciales, pero además tenemos que decírselo a nuestros usuarios y usuarias, este programa tiene ciertas características. El que no lo pudo ver completo o el que quiere bajárselo y después grabarlo en DVD, pasarlo en los consejos comunales, en sus batallones, puede hacerlo desde la próxima semana. Simplemente entra en nuestra página vive.gov.be y busca el programa Pensamiento Crítico. Allí podrá bajarse todo el programa en video o podrá bajarse solamente los micros que nosotros producimos. Además de eso, hay una oferta de un curso, de un curso social en donde las personas van a conseguir una serie de ejercicios, van a conseguir bibliografía que pueden bajar por internet y también van a tener un foro en donde pueden participar, opinar con no solo esa opinión, sino llevar artículos, integrar la bibliografía. Y además tenemos nuestro email que es pensamientocrítico@vive.gov.be, a donde pueden enviarnos todas las recomendaciones que quieran, las críticas, los consejos que serán escuchados y a los que se le dará respuesta lo más rápido posible. Bien, Tulio. El tema es muy complejo, ¿no? Sí. Y es un tema que desde que existe la especie humana está en el tapete, que es el problema del poder. ¿Quién asume el poder? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo lo maneja? Y sobre todo, ¿qué es esto del poder? Porque a través de nuestra historia a ese concepto se le han dado diferentes caras, ¿no? Antes supuestamente el poder venía de Dios, que se lo otorgaba al Papa o se lo otorgaba a un monarca, a un rey. Después pasó eso a ser el presidente elegido a través de elecciones democráticas, en donde ese poder se asumía así. Pero hay muchos otros tipos de poder, ¿no? Como vamos a ir viendo también en los micros. Hay el poder del padre sobre el hijo, hay el poder del capitalista sobre el obrero, del terrateniente, del latifundista sobre el campesino. Había el poder del esclavista sobre el esclavo. Y hay muchos otros poderes. Está el poder de la televisión, de enviar una serie de mensajes a nuestro inconsciente para que nosotros compremos, sobre todo estas navidades en donde ya nos bombardean continuamente de que hay que consumir, hay que consumir, hay que consumir, y el consumo es felicidad, y si no hay ese consumo, entonces no hay esa felicidad. ¿No? Después nos encontramos todos en enero, sin dinero, con una cantidad de objetos comprados que no se sabe muchas veces qué hacer con ellos, y bueno, y en crisis. Yo estoy esperando a ver si me dicen cuándo está listo el primer micro para que comencemos con él. Bueno. Pero lo otro que quería plantearte, Tulio, antes de que comencemos a ver el micro es, según tú, ¿qué es el poder? Bueno, mira, el poder es en principio, como cualquier tipo de tema profundo como este y serio como este, depende del enfoque teórico que tú sigas. Y la ciencia social, para expresar, para entender el poder, tú sigues o una corriente que podemos llamar estructuralista, funcionalista, o otra que plantea una visión originada en las teorías del marxismo. Y son dos formas diferentes de entender el mismo problema. ¿Cómo la entiende la visión funcionalista? Funcionalismo lo que está buscando es entender la forma de poder que permita hacer que la sociedad no se transforme, no se revolucione, no evolucione en forma dramática, no cambie en forma dramática, no de ningún revolcón social, sino que al contrario la sociedad siga acomodándose con equilibrios permanentes en el tiempo y siga avanzando. Entonces el poder sirve justamente para atenuar las fuerzas y hacer que las fuerzas y los actores permanentemente estén negociando posiciones de poder cuyo fin es lograr el equilibrio. O sea, no mover el agua,
no mover la Que todo se mantenga la igual. batea, que todo se mantenga igual. Y la otra proposición sobre el poder la entiende como alojada en el conjunto de instituciones que tiene el Estado. O sea, el poder final o el poder total es la suma del poder parcial que tienen las diversas instituciones que en el Estado existen. Una que dice, en el campo educativo, solo vamos a leer este libro y solo vamos a hablar de lo que aquí dice. O la que establece, solo vamos a difundir en televisión aquel tipo de contenidos que a mí me interesen. O la otra institución que dice, aquí se va a comer tal tipo de productos. O la que dice, aquí se va a vivir en tal parte de la ciudad. Aquella que dice, esta zona se va a urbanizar según edificios de 2, 4, 6 pisos con tal densidad de gente por mes. O sea, cada una de esas normas no son sino ejercicios de poder, forma de poder. Quiere decir que el ser humano está cercado por el poder. Pero, ¿de dónde se origina el poder? Se origina justamente en las instituciones. Por ende, ¿qué es lo que hay que hacer para que una sociedad pueda transformarse? Bueno, pues cambiar la institucionalidad, porque las normas que tiene cada una de esos repartos de poder institucional del Estado mandan un mensaje diferente que a ti te afecta como individuo, como ciudadano, como habitante de una comunidad. Te afectan. Entonces tú ves que son dos posiciones del poder. Depende de la teoría que tú sigas. Nosotros vamos a explicar una y otra, o hacer ejemplos de una y otra para que entendamos. Ok, fíjate, me dice que ya tenemos el micro listo, Perfecto. vamos a verlo y volvemos. Recordamos nuestros teléfonos 564-5239 y 564-5845. Vamos a ver el micro y volvemos enseguida. Algunas personas piensan que pueden vivir sin estar interesados en el poder, como si el poder no tuviera nada que ver con sus vidas. El poder es una parte de nuestras vidas independiente de nuestro interés por él. Es más, continuamente estamos inmersos en relaciones de poder. Toda la vida social está atravesada por él, en la familia, en la relación padre-hijos, en la escuela, entre maestros y alumnos, en el trabajo, entre el capitalista y el trabajador, o entre los gerentes y los empleados. En fin, en toda nuestra cotidianidad está entretejida por relaciones de poder. A un nivel básico, poder suele identificarse con la noción de fuerza. Sin embargo, la noción de poder suele estar más relacionada a la acción social colectiva que a la fuerza física. También se entiende como la capacidad para cambiar la realidad. En una sociedad como la nuestra, múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan y constituyen el cuerpo social. Y estas relaciones de poder no pueden disociarse ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación y un funcionamiento de los discursos humanos. Podemos distinguir 6 fuentes de poder. El poder militar y policial, basado en el uso de o la amenaza de uso de la fuerza. El poder productivo, que es la capacidad que tenemos todos de generar riqueza y belleza. El poder financiero, el dinero y más concretamente, el poder que tiene el capital de generar acciones productivas. El poder institucional, que designa aquellas posiciones sociales a la cual una comunidad delega las capacidades de generar acciones en base a leyes, los alcaldes, por ejemplo. Otra fuente de poder es la autoridad personal. Así como la autoridad institucional, la autoridad personal se basa en el poder que otorga la comunidad, pero en base a las capacidades individuales. Y otra fuente de poder, y que las constituye a todas, es el simbólico, que se constituye a través de los ritos y objetos como tronos y cetros, uniformes, escudos, nombres, tradiciones y ritualidades.
Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Montesquieu. Bien, volvemos aquí al estudio. Tulio, como decíamos antes, el poder se puede ver desde muchos lados. Sí, Tú son planteabas dos, que de la desde el posición teórica funcionalismo que y desde el adopta, marxismo-leninismo. ¿Cómo lo ve el marxismo-leninismo? El marxismo, te digo, Marxismo. lo ve desde el punto de vista de entender que existen formas que la sociedad establece para controlar al conjunto social, o sea, el Estado. O sea, el Estado no es sino la suma de un conjunto de instituciones públicas y privadas. Cada una tiene un rol, una función, todas dirigidas a un propósito. El propósito es justamente hacer que existan órdenes que tú tengas que obedecer. Y ahí viene la primera definición de poder, o el primer concepto de poder, que establece que poder es la posibilidad de lograr obediencia del hombre. Si yo logro obediencia, ejerzo poder. Punto. Pero entonces, ¿el poder es algo tangible? No, el poder no es nada tangible. El poder es una creación que el ser humano hace de una relación con otro. Él es el que determina, él es el que acepta, él es el que define, él es el que valora. ¿Quién tiene poder en una situación determinada para decirle a él, no hagas esto o hazlo? De manera que esa relación, el poder entonces, no es absoluto, sino que es una relación entre dos partes. Ahí viene, aunque ese desarrollo que estoy hablando no corresponde a la teoría del marxismo, porque en el marxismo no se hizo ese análisis, sino únicamente se quedó en el hecho de entender el poder como aquello que está ubicado en las instituciones del Estado que doblegan la voluntad del individuo. Quiere decir, lo hacen obedecer. Hay una serie de explicaciones sobre el poder, una que van por rumbos hasta simpáticos y ligeros, pero que dicen al fondo dónde está y cómo el capitalismo entiende muy bien el poder. Ford decía que hay que preguntarle a una persona si él cree que tiene poder. ¿Tú tienes poder? Y si la persona dice que él tiene poder, no hay que dudar de eso. Pero si dice lo contrario, tampoco podemos dudar de eso. Quiere decir que la cuestión sería, ¿cómo adquiere poder alguien? Bueno, adquiere poder cuando él sabe que alguna habilidad de las que él posee le permite hacer que colega haga algo que él desea. Una, o lo contrario, no sigas haciendo eso. O sea, o impongo que tú hagas la cosa de acuerdo a un estilo determinado, o sencillamente evito que sigas haciéndolo porque yo entiendo que me molesta a mí. Como a mí no me gusta, no me parece adecuado. Entonces, ese es el poder, quiere decir que es la posibilidad que tengo yo, o que tiene el Estado, o que tiene cualquier persona, de influir para que tú hagas lo que yo quiero que se haga, en el momento en que a mí me parece adecuado. Pero hay que entender que con quien se habla y de quien se habla, tiene que estar consciente de eso y aceptarlo. Ese es uno de los asuntos fundamentales del poder. Y es que yo termino por aceptar como bueno la violencia institucional del Estado o la violencia institucional del jefe que me establece un horario, del jefe que me establece una forma de producir, del jefe que me dice me va a pagar 5 o 6 o 7 o 8 o 10 o 20 por lo que yo hago. Él le fija un precio. Y comienza entonces un tema de lo que se llaman relaciones de poder. Hay relación de poder porque uno, el que manda, determina lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a producir. Y te dice, ¿en cuánto tiempo lo vas a hacer? Yo digo 6 horas. Y me dice, bueno, 6 horas, yo te pago 60. Regateamos y quedamos en 90. 6 horas, 90.
yo produzco este libro en 90 y él, que es el propietario de la cosa, lo vende. Él le fija el precio, 120, 140, 240. ¿Cuánto ganó la persona que lo hizo? 60. Él no tenía otra posibilidad porque no había otra persona que lo contratara. Y él recibe esa remuneración por el tiempo de la fuerza suya, de su fuerza de trabajo. Él vende su fuerza de trabajo para producir el libro. En cuanto lo vende el otro, eso es un asunto de técnica. Lo importante, perdón, de las relaciones de poder es que yo acepto como bueno que me paguen la cantidad que me pagan y él acepta como bueno que él tenga una ganancia 3 veces superior al costo y al valor de lo que invirtió para hacerlo. ¿Y qué efecto tiene eso? Bueno, él tiene el efecto que él, porque una cosa es ganancia, otra cosa es dinero y otra cosa es capital. Capital es algo diferente a las tres cosas. Fíjate, Tulio, vamos a seguir porque también aquí hay relaciones de poder y me están diciendo que tenemos que ir a un En corte. todos lados las hay, Ajá, hasta aquí. entonces- Y lo más probable es que sea una dama que te está diciendo. No, señor, no. no es. Vamos al corte y volvemos enseguida. Ok.